Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? Desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, Yarriot? Muy contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes, contigo, con este capítulo nuevo, con un capítulo más de Nave Nodriza. Muy contento, como siempre, de acercarles a todos ustedes la información de este apasionante tema OVNI, todo lo concerniente a la ufología, como siempre, en nuestra nave, la nave Nodriza, la nave que le da la información a todos ustedes, nuestros queridos escuchas que nos acompañan desde muchos lugares del mundo, donde nos hemos podido dar cuenta a través de la plataforma iVoox, donde subimos nuestro capítulo, Yarriot, semana a semana, que realmente estamos abarcando muchos lugares. Estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido cada capítulo, cada semana, porque nos damos cuenta que en muchos lugares de nuestro mundo están escuchándonos desde lugares muy lejanos, Yarriot, así que vaya desde ya los agradecimientos a toda la gente que nos está siguiendo cada semana con nuestro capítulo y son ya tripulantes asivos de Nave Nodriza, Yarriot. Me uno a tus palabras, mi querido Nolosí. Ha sido los últimos capítulos que hemos tenido una gran recepción por parte de nuestros escuchas, lo cual nos mantiene bastante emocionados, nos mantiene bastante atentos también para poder estudiar y llevar un capítulo nuevo a través de nuestro gran programa Nave Nodriza. El llamado de hoy es particularmente a todos nuestros podcast escuchas a que se integren en nuestras plataformas. Esta semana nosotros agregamos material a través de Spreaker, que es otra plataforma también para escuchar podcast, y Spotify. Spotify también se nos ha unido como plataforma, así que nos pueden encontrar, digamos, en estos nuevos formatos, por así llamarle. El tema de YouTube todavía estamos investigando, todavía estamos viendo qué hacer, digamos, bajo esa premisa. Es un tema que nos tiene bastante motivado, pero hoy en día estamos enfocados en llevarle este programa, este podcast a ustedes. Hemos hecho una investigación y esperemos que les guste a todos ustedes y que esté con la misma calidad que nos hemos entregado, digamos, este último tiempo. Agradecerle a nuestros podcast escuchas en España, que han sido una gran sorpresa desde el punto de vista que nos escuchan fielmente. Ahí tenemos una gran cantidad de oyentes en la península ibérica. También, este último tiempo también desde Argentina también se han unido bastantes escuchas. Hemos tenido hartas escuchas por parte de las tierras trasandinas. Un saludo también a México. Los mexicanos siempre ahí nos están también apoyando. En realidad, para todos aquellos oyentes, grandes oyentes y personas que están de alguna manera apasionadas por este fenómeno, sin duda alguna uno de los fenómenos más misteriosos de estos tiempos. Así es, mi querido Yarriot, hay que felicitar a toda la gente que nos escucha, porque la verdad eso para nosotros es el premio que nos dan de alguna manera a nuestro trabajo, a nuestra investigación y a que hemos perdurado ya durante este tiempo. Nos estamos acercando a Yarriot próximamente, falta todavía un poco, pero próximamente ya nos estamos acercando al primer año de vida de Nave Nodriza. Van a haber muchas sorpresas para ese momento, para esa situación especial que va a ocurrir de nuestro programa. Entonces les pedimos sobre todo que estén atentos, que nos apoyen, sobre todo suscribiéndose, como decías tú, para tener toda la información directa en el momento en el que se sube el capítulo, lo puedan tener disponibles y les pueda llegar esa alerta. Entonces, así que es importante que nos ayuden ahí suscribiéndose y que también bajo las redes sociales nos ayuden también con los likes, con los comentarios y con las propuestas para que tengamos una interacción más fluida y que nos puedan decir también qué les parece el programa, comentarios, sugerencias y bueno, temas que quieran ustedes que se toquen y que se aborden en nuestro programa. Así que vaya entonces estos datos para ustedes que nos escuchan y recuerden que en Instagram entonces nos pueden seguir como nave-nodriza1, nave-nodriza1, y en Twitter estamos como @nave nodriza1. Ahí estaremos subiendo siempre todos los capítulos, información al respecto de los capítulos,
por ejemplo, del que vamos a llevar hoy, un tema muy interesante. Así que es importante que bajo esas redes sociales podamos tener esa interacción con ustedes y así hacer a la nave nodriza una nave con mayor comunicación y más grande aún de lo que es hasta ahora, mi querido Jarriot. Exactamente, no lo sé. Y bueno, vamos a entrar ya de plano a la temática que hoy en día nos convoca. Vamos a hablar hoy de la tecnología que la investigación ufológica en terreno, llámese vigilias, hoy en día disponemos los ufólogos, ¿ok? Particularmente de las cámaras, de la tecnología de las cámaras, la tecnología de la imagen, por así llamarle. Hoy en día nos vamos a enfocar en, de alguna manera, cómo esta tecnología nos ha ido apoyando en los campos de la investigación ufológica y desde la investigación más que nada presencial, el hecho de sentir y ver y cuantificar el fenómeno en primera persona. Es por esto que hicimos esta investigación con la finalidad de introducirlos y también comentar un poco en cuanto a los fenómenos, cómo se han manifestado, digamos, en estos diversos medios y en estos tipos de tecnología que nos han acompañado desde alrededor de los años 70, 80, al menos desde el punto de vista un poquito más individual. Estamos hablando de todo lo que son las cámaras grabadoras de video, estamos hablando de estas máquinas, digamos, que en algún momento eran propias del cine, de la cinematografía, y que a medida que pasó el tiempo fueron acercándose más y más a ser parte de, si se quiere, de lo que nosotros hoy en día podemos tener de manera doméstica para grabar ya sea nuestros recuerdos. Es gracias a este tema a estas tecnologías que de alguna u otra forma nos han servido para registrar distintos fenómenos que se han vivido a través de los tiempos y que nos han permitido también tenerlos como testigo o como prueba fehaciente de los fenómenos que ocurren en nuestros cielos. Estamos hablando del desarrollo de la cámara, de la imagen. Esta tecnología se empieza a desarrollar en los años 60. Las primeras cámaras de video portátiles ya empiezan a aparecer en estos tiempos como prototipos, por así llamarles, en donde en el año 85 ya comienzan a aparecer de manera más masiva. Las primeras cámaras, si se quieren, portátiles, fueron las Super 8, ¿okay? Que eran estas cámaras pequeñas que tenían ciertas características, que tenían rollos propiamente tal cual como una máquina fotográfica, que tenían que ser revelados antes de ver las imágenes. Luego de esto, la empresa JVC en el año 1985 lanza la primera cámara portátil que incluía un VHS. Por otra parte, Sony, también por esas fechas, por el año 85, aparece con un modelo de Super 8 o un modelo de 8 milímetros, pero con una cinta un poquito más pequeña y un poquito más práctica desde el punto de vista del uso. Tenemos que considerar que la complejidad de estas videocámaras, de estas cámaras portátiles se van de alguna manera van mutando a través del tiempo y se van haciendo más prácticas para que el usuario promedio pueda tenerla en su casa y no tenga que disponer, por ejemplo, como pasaba en las cámaras fotográficas, de un revelado, que eso obviamente encarecía el producto final, que es la fotografía o en este caso la filmación. Al comienzo, este tipo de cámara sirvió mucho, o mejor dicho, fueron testigos privilegiados de los primeros encuentros o los primeros avistamientos ovnis. Estoy hablando particularmente del caso del señor Billy Mayer. ¿Y por qué Billy Mayer y no Adamski? Bueno, Billy Mayer fue la primera persona que presentó imágenes en movimiento de un ovni. En el caso de George Adamski eran prácticamente fotografías de modelos de naves venusinas. Por ahí, por el año 96, aparecen las primeras cámaras digitales. Estas llegan y se instalan ya de manera un poquito más agresiva, obviamente no con la calidad que hoy día tenemos en nuestros propios teléfonos celulares, ¿cierto? Que en donde la cantidad de píxeles va a determinar la calidad también de la imagen. Y en el año 2000 aparecen lo que son las primeras cámaras que graban directamente en DVD, es decir, con una calidad en alta definición. Bajo este contexto aparece, o mejor dicho, hay una aproximación entre el fenómeno que era individualmente observado con
de alguna manera la masificación de los registros, por así llamarle, ¿ok? El registro en movimiento para lo que es la ufología, de alguna manera abre un nuevo campo en lo que tiene que ver con las pruebas del fenómeno propiamente tal. Antiguamente eran relatos, eran pruebas físicas que quedaban y que duraban poco tiempo, y que con esta nueva tecnología y este tema de las cámaras, por así decirle, ya un poquito que estaban a disposición del público en general, ayudaron sin duda alguna a lo que es el registro del fenómeno anómalo que hoy en día y que desde siempre hemos estado experimentando. A medida que aparecieron las cámaras fotográficas digitales, fueron desplazando las cámaras tradicionales, o mejor dicho, las cámaras reflex, las cámaras análogas, su mayor capacidad de almacenaje, y siendo esta visualizada de manera instantánea, dio paso a miles y miles de imágenes de evidencias de extraños objetos que hoy en día se estaban viendo en los cielos. Atrás quedaron las polémicas fotografías o videos hechos, por ejemplo, como les comentaba hace algún momento, por Billy Mayer en los 70, puesto que hoy en día este tipo de imágenes de alguna manera tenían una mayor calidad y una mayor capacidad también de resolución, por así decirlo. Si te acuerdas, mi querido Nolosí, hablando de Billy Mayer, ¿cierto? Que este podría ser como el caso mayor o el emblema del plagio ufológico, por así decirlo, y no con esto hablo en contra de la ufología, sino que más bien hablo en función de la verdad. Esa evidencia, ya sea por la calidad de la imagen, que sí, era una imagen muy buena, pero al no ser una cámara portátil y al hacer esas filmaciones se requería de alguna manera de un cierto profesionalismo, y también tenía ciertas consideraciones. Por ejemplo, una de las cosas que se llevó a cabo en esa oportunidad y que de alguna manera lograron observarse y que de alguna manera dieron a la luz de que el caso de Billy Mayer era un plagio fue el tema del encuadre, por ejemplo. La cámara, obviamente, al no ser manipulada y no ser, digamos, portátil, provocaba de que el individuo, en este caso Billy Mayer, tuviese que dejar la cámara puesta en un lugar determinado y el ovni no salirse del encuadre que él había propuesto. Por ende, eso fue, digamos, dentro de todo la casuística, una de las mayores consideraciones al ver, digamos, de que ese fenómeno, o mejor dicho, esa prueba era mentira, por así llamarle, ¿cierto? Por otra parte, aparece ya cuando ya tenemos todo este pleno desarrollo en los 90 y parte de los 80, el desarrollo de la cámara individual o de la cámara portátil con VHS o estas pequeñas cassettes que antiguamente también tenían y portaban, digamos, estas cámaras, lograron de alguna manera darle espontaneidad al fenómeno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y también mayor credibilidad, en el sentido de que aparecía el fenómeno y el registro quedaba también con las dificultades que esto traía. En el caso de Billy Mayer teníamos, si bien imágenes bastante nítidas, teníamos imágenes bastante claras, pero que sin embargo era una prueba también, o una prueba que de alguna u otra forma llamaba muchas dudas en estricto rigor. Llamaba muchas dudas, puesto que el tema del encuadre era un tema que le quitaba naturalidad al fenómeno. O sea, era sospechosamente bien encuadrado el OVNI. Vamos a tratar de subir información al respecto, por si hay algunas personas que no recuerdan bien este caso, cómo el OVNI directamente no se salía del encuadre. O sea, era realmente muy sospechoso que, aparte de, bueno, tal vez lo importante de ese caso, bueno, a pesar de que ya se descubrió con el tiempo que era, bueno, que era todo un montaje, lo importante fue el uso precisamente de la cámara como tal, una cámara con cinta, una cámara que tiene, digamos que tiene esa calidad para aquellos años, con esas clásicas líneas que se podían observar, pero que sin embargo eran objetos que eran muy muy claros, eran muy muy definidos, aunque supuestamente mostraban el reflejo muchas veces del sol. Estaban muchas veces quietos, el movimiento era muy muy sospechoso también. No sé si recuerdas, Jerriot era ondulante o era solamente hacia los lados, o sea, claramente como moviéndose directamente con algún tipo de hilo. Entonces era, aparte del encuadre, el movimiento era muy extraño. No sé si recuerdas, incluso Jerriot, como dato, tal vez es un poco también, es interesante darlo a conocer, que a Billy Mayer le faltaba un brazo, había tenido un accidente. Y eso incluso también implicaba que, o sea, su movimiento, digamos, estaba también reducido de alguna manera para poder captar este tipo de imágenes tan impactantes. Él hablaba que estas naves eran pleiadianos, era su relato. Exacto.
se considera como un contactado. Exacto. Uh-huh. Fue un pionero en lo que tiene que ver con ese tipo de, si se puede, paraufología, de seres que venían de lugares, de alguna manera, distancias súper lejanas, y que también traían un mensaje de amor, paz. Pudo haber sido también un intento de un intento de hacer una nueva religión. Anda a saber tú, de hecho, él supuestamente le había sacado una foto a un ente que tenía características nórdicas. Se descubrió que esta persona, Billy Mayer, había sacado una foto a la pantalla de televisor cuando estaban transmitiendo una suerte de programa musical en donde una bailarina aparecía y era ella. Sí, lo importante, digamos, de ese caso es tal vez como el uso de esta tecnología que apenas empezaba a llegar, que era muy difícil que llegara todavía de manera masiva a todos los hogares del mundo y fuera realmente accesible. Entonces, por ese lado llamó mucho la atención, aparte, por supuesto, de las imágenes que eran demasiado nítidas, y que, bueno, con el tiempo se descubrieron incluso los objetos que él usaba directamente, estas maquetas que usaba directamente para poder hacer las fotografías y las horas. Tenía horas de filmación, incluso muchas de ellas también, incluso con algunos sonidos también que supuestamente emitían las naves. Pero bueno, en realidad no estamos tan no nos vamos a enfocar tanto en este caso como tal de Billy Mayer. Sin embargo, sí queremos hablar, o queríamos dar el contexto de lo que implicaba el uso de la cámara en aquellos tiempos, y como bien relataste tú, lo que empezó a suceder con las cámaras de uso portátil y que fueron desarrollándose de manera realmente con mucha velocidad durante los años, para llegar entre los años 80 y 90 a ser prácticamente masivas, y que todo el mundo prácticamente ya tenía una en casa. Exactamente. Sin duda alguna fue una suerte de democratización en cuanto a el registro de los recuerdos, por así llamarlo. Fue una democratización en cuanto a el ufólogo amateur, o el ufólogo de alguna manera que era situacional, ¿cierto? Que aquella persona que quería ver algo o que creía, digamos, en el fenómeno, y que de repente aparecían en los cielos y podía demostrar: acá tengo una prueba. Bueno, después, a través del tiempo, también eso se empezó a tergiversar, y de hecho no nos olvidemos que gran parte de las técnicas, al menos de, entre comillas, del engaño, por así decirlo, es el desenfoque de las cámaras digitales, en donde se habla o se muestra un fenómeno con muy poco detalle, y eso empieza a ocurrir desde el video del extraterrestre en Roswell, que de hecho llamaba la atención de que enfocaban al ser de manera global, en un plano, digamos, general. Aparecía, digamos, el ser con bastante nitidez, y cuando se hablaba de los detalles que eran en estricto rigor la parte más importante, se desenfocaba, era mágicamente desenfocado. Pero bueno, eso es parte del análisis que después ocurre con la imaginería ya más digital, por así decirlo. Exactamente, como en muchos otros casos de nuestra vida diaria y de la sociedad misma, el tema tecnológico de alguna manera ayudó para muchas situaciones, como poder tener de alguna manera vigilantes continuos o circunstanciales, como decías tú, para captar este fenómeno, pero también, como veremos más adelante, también se prestó mucho para el engaño, incluso ya con técnicas mucho más avanzadas, como lo son el Photoshop o visualizaciones digitales o manipulación de video digital, donde, claro, hay mucho fraude, mucho engaño, o muchas, incluso lo que se conoce hoy como videos virales, que incluyen este tema para, de alguna manera, promocionar alguna película o algún producto. Entonces, por ese lado, digamos que es lo malo, o sea, es el lado B de este avance tecnológico en cuanto al fenómeno OVNI, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Para continuar con el tema, mi querido Yarriot, nos vamos a situar en Ciudad de México, precisamente, o en México más bien, en el año 1991, para ser más exacto, el 11 de julio, donde por ese día, en esa época, en el eclipse solar, ese eclipse solar que fue muy, muy apreciado por toda la gente acá en el país, dio pie más bien a la llamada oleada mexicana, una oleada que dio mucho que hablar, sobre todo fuera del país también. Y con esto, precisamente, amigos, apareció también la tecnología por esos años, que se hacía más cercana al público, precisamente con este tipo de herramientas, como los eran precisamente las cámaras de video. Las más populares que se usaron por aquellos años para grabar este fenómeno, mi querido Yarriot, fue de la marca Sony, la
famosa Handycam de 8 milímetros, las cuales fueron ampliamente utilizadas, sobre todo en aquella década, durante, como decíamos, este suceso astronómico. Estas imágenes de Arroyo fueron dando la vuelta al mundo porque daban muestra precisamente de lo que estaba ocurriendo y de las primeras filmaciones de manera amateur, por decirlo de alguna manera, que mostraban en los cielos no solo de la Ciudad de México, sino de otras regiones también del país, donde desaparecieron a plena luz del día muchas como figuras como triángulos o esferas que se movían de manera errante. Todas estas inundaron los cielos del país en sus distintas regiones y fue como así todo este fenómeno de apariciones de objetos en los cielos provocó la aparición de muchos aficionados, estos cazadores furtivos de los cielos, interesados precisamente en grabar el cielo y el aumento de manera considerable de este tipo de fenómenos que se empezaron a desarrollar no solo por aquella mediados del año de 1991, sino que también durante toda esa década, digamos que Yarriot, por lo que estuvimos investigando en aquellas fechas, sobre todo desde inicios de los 90 hasta prácticamente finales de esa década, la aparición de cámaras de video precisamente como estas de 8 milímetros que ya eran portátiles y que ya eran mucho más accesibles en cuanto al costo, invitaron precisamente a que muchos asiduos al fenómeno se convirtieran en vigilantes de los cielos y precisamente tomaran una de los clásicos platillos precisamente que se podían ver, o las formas al menos de estos, de manera diurna y también nocturna, al menos durante el fenómeno solar de eclipse solar que se dio en ese año 91. Fueron bastante las imágenes que se tomaron, incluso de objetos similares en diferentes partes de la ciudad o incluso en diferentes regiones del país, lo que llamaba bastante la atención. Yarriot, esta oleada precisamente dio pie, digamos, a considerar a México como una de las zonas calientes, y precisamente muchos ufólogos e investigadores del tema voltearon los ojos hacia el país para indagar qué es lo que pasaba acá, o cuál era, digamos, la trascendencia del país, o por qué se estaban dando a conocer tantos y tantos avistamientos ya por muchas personas que precisamente estaban teniendo acceso no solo a verlos o a narrarlos, como mencionabas tú hace un rato, Yarriot, sino que también a poseer ya fotografías, evidencias, como lo eran las cámaras. Obviamente, en esta década las cámaras todavía no tenían una resolución muy clara, muy de alta calidad como la tenemos hoy en día, pero sin embargo, al menos podíamos tener ya en imagen una situación mucho más concreta del fenómeno, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Y este tipo de fenómenos que ocurren sobre todo en los eclipses, ¿cierto? Ya sea solares, lunares, de alguna manera, llama a la población a estar atentos a los cielos, y particularmente centrado en un fenómeno que en este caso serían los eclipses. Son casos en donde la situación de alguna manera llama a estar atento y permite, digamos, gracias a este tipo de tecnología, o ha permitido a través del tiempo con esta tecnología, con este tipo de tecnología, a de alguna manera mantener y dar registro de estas situaciones que de alguna u otra forma a los ojos del profano siempre van a ser una prueba fehaciente, ¿cierto? Ya está la clásica frase de Santo Tomás que dice ver para creer. Para muchos, cuando se producen este tipo de fenómenos, sobre todo en esos momentos de alguna manera observación astronómica, en donde se cruzan, ¿cierto?, el mundo de la ufología con la astronomía, en donde aparecen, digamos, como testigos, y este tipo de máquinas, o este tipo de maquinaria, o mejor dicho, tecnología, ayuda a los registros, y a registros importantes. De hecho, sin ir más lejos, el última eclipse lunar que hubo hace muy poco tiempo, hubo observaciones de ciertas naves o ciertos fenómenos que estaban ocurriendo en la Luna, ¿okay? Naves que aparecían por detrás o despegaban de la misma Luna. Permitió para muchos observadores, vieron, digamos, estas naves, y fueron de verdad muchas naves las que se fueron registradas, digamos,
en esa observación en particular. El fenómeno que ocurre en México en esa oportunidad y que transforma, digamos, a este país en zona caliente, vamos a hacer un programa, digamos, al respecto, puesto que hay casos bastante interesantes en cuanto a la materia, sobre todo en esos tiempos, cuando este tipo de tecnología se estaba también, se estaba recién ocupando, ¿cierto? Y permitió de alguna manera agilizar el reporte y el registro de este tipo de fenómenos. Exactamente, la tecnología llega para instalarse precisamente acá en el país a raíz precisamente, bueno, de el costo precisamente de la tecnología, pero sobre todo por el hecho en sí, el hecho del fenómeno del eclipse solar que estaba sucediendo en ese momento y todas las imágenes que se pudieron ver, todos los avistamientos que rápidamente recorrieron todas las grandes ciudades, al menos del país, y que aparecieron rápidamente en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, e incluso en los diarios de acá de este país. Es interesante cómo forma parte de ser como un parteaguas, digamos, esta situación acá, porque los investigadores más furtivos o grupos que se empiezan a realizar incluso para hacer vigilias ya de manera constante a través de este tipo de tecnología empieza a ser cada vez más constante, y eso provoca incluso que se tenga mucho registro, al menos en esa década, insisto, de muchos avistamientos que, por supuesto, como decías bien tú, Riot, hace un momento, o al inicio más bien, obviamente también dio pie para también observar objetos que realmente no eran o no calzaban dentro de la casuística OVNI. Digamos que ahí hubo un aprendizaje bastante interesante que, bueno, con el tiempo más bien fue sucediendo, que fue la parte de poder discernir precisamente la observación, que no todo lo que vuela es OVNI, por llamarlo de alguna manera. Qué importante eso. Fue interesante darse cuenta de esa manera que, a pesar de que estaba toda la gente más bien asidua o ávida más bien por tener una observación, claro, hubo mucho, y hay que decirlo, la gran mayoría de lo que se captó luego de este fenómeno astronómico fue realmente objetos parásitos, por decirlo de alguna manera, que en realidad no calzaban o no estaban dentro de esta casuística. Pero bueno, como todo fenómeno que se estudia y que digamos que es tan amplio como el fenómeno OVNI, también tenía derecho de alguna manera a tener este tipo de situaciones donde no calzaban precisamente como fenomenología OVNI, pero bueno, al menos fue un avance. No sé qué te parece esa última situación, Jerry. Este tema, si bien se abre al público, y más que abrirse al público, abre una nueva etapa de investigación, pero también se vuelve más compleja, ¿cierto? Porque hoy en día, o mejor dicho, tenemos muchos medios de alguna manera, para poder registrar, digamos, este tipo de fenómenos. Tenemos celulares, ¿cierto?, que tienen una resolución de repente hasta mejor que antiguas cámaras que nosotros podíamos tener y que eran bastante costosas en esos tiempos. Pero bueno, el tema estaba de que este tipo de cosas también llaman a que de alguna manera la información se empiece a contaminar, ¿ok? Con registros falsos, con de alguna manera intentar de alguna manera hacer, entre comillas, la trampa como para poder traer o buscar o presentar un testimonio de alguna manera más impresionante, ¿cierto? De hecho, lo mismo pasa, digamos, con el tema de los celulares. Hoy en día también hay mucha gente puede hablar sobre por qué hoy en día, si tenemos tantos celulares, o sea, de hecho hay más celulares que seres humanos en el planeta, hoy en día no hay tanto registro OVNI, por así decirlo, ¿cierto? Pero por otra parte, el tema de la tecnología que se ocupa, el tema del desarrollo, cómo se está llevando a cabo, también podría llamar a teorías de conspiración. Por ejemplo, en los 90 o finales de los 90 aparece una cámara que tenía ciertas capacidades en cuanto a hacer filmaciones en la noche. Por ejemplo, tenía un visor, digamos, nocturno, y fue sacado de fue sacado de circulación, puesto que supuestamente este tipo de cámara y este tipo de tecnología lo que hacía era ver bajo la ropa. De hecho, hubo muchos casos en donde la cámara y los registros prácticamente se podía ver, digamos, por ejemplo, tras de la ropa de las mujeres y ese tipo de cosas, y hubo muchos reclamos al respecto, y creo que ese tipo de cámara, que era una cámara Sony, la sacaron de circulación.
Esto nos dice que igual después de eso hubo de alguna manera como que ya no existían, digamos, cierto tipo de cámaras, por ejemplo, cámaras infrarrojas o cámaras, digamos, que podían ver, digamos, en la noche. Eso igual es sospechoso si queremos hablar de teorías de conspiración. Es extraño que una cámara que también permitía, digamos, ver ciertos fenómenos en los cielos haya sido sacada de contexto, y por ende las cámaras que vinieron después, bueno, a lo mejor ya no venían, digamos, con ese tipo de tecnología. Lo que sí, digamos, existe son los filtros, los llamados filtros, que dan la ilusión de, por ejemplo, ser cámara térmica, dan la ilusión de ser cámara rayo X, pero en estricto rigor no son como lo que ocurría, digamos, con este otro artefacto Sony, que efectivamente lo sacaron en un momento de circulación y fue porque presentaba, digamos, este tipo de fenómeno que traslucía las ropas de la gente. Un tema que igual es interesante también para la discusión en cuanto a las tecnologías que se están ocupando hoy en día y cuál podría ser el alcance también en el momento de realizar una investigación. Exacto, mi querido Yerriot. Para continuar con la investigación que estuvimos realizando para este programa, Yerriot, por supuesto con esta tecnología o esta sociedad ya cada vez más tecnificada, surgieron este tipo de cámaras que se activan por movimiento. Son cámaras que se usan mucho para captar animales o para cuidar lugares como por ejemplo podrían ser los bosques. Un ejemplo de lo que estoy comentando fue algo que pude observar en una de las investigaciones de Jerry para el programa. Es una cosa que sucedió, un fenómeno más bien que sucedió en la Villa Mati en Mississippi, en Estados Unidos. En este lugar se observaron a través de estas cámaras que están instaladas para realizar este tipo de situaciones, objetos desconocidos de forma esférica que pasaban cerca de animales, por ejemplo. Esta tecnología se llama WheelCam Innovation, que es una tecnología de monitoreo constante y de alta definición para la vida animal, la cual mostró otra realidad del fenómeno que hasta ese momento era desconocido. Ovnis captados de manera circunstancial gracias a esta nueva era de cámaras de vigilancia, cámaras y arreos que en realidad están totalmente inmóviles, digamos, están colocadas de manera estratégica para cuidar este tipo de lugares. Y es bastante interesante lo que sucede en esas imágenes porque las esferas se acercaban incluso un poco a las cámaras, pasaban cerca de ellas o pasaban cerca incluso de los animales. Y realmente, o sea, son situaciones que, digamos que si no se tuviera este tipo de cámaras no se podrían haber captado, o sea, no eran investigadores del fenómeno para nada, no eran ningún tipo de vigilia, ni mucho menos, eran ovnis que se manifestaban de manera circunstancial en este tipo de lugares. Sí. Otro caso también, Yarriot, que pudimos observar, sucedió en Texas y en Pensilvania, en donde las cámaras sensibles también a los movimientos se activaron al observar una alineación de pequeñas luces que pasaban frente a la cámara. Era una situación bastante interesante, ya que las cámaras también estaban fijas de manera nocturna, con esta visión de night shot que es la que ocupan, y una alineación como si fuera un avión, vamos a mencionarlo así para que nos hagamos una idea, pero mucho más pequeño por supuesto, y a ras del piso prácticamente. Empezaban a notarse cómo pasaban cerca de las cámaras movimientos o luces más bien muy muy extrañas, formando, como bien mencionaba, una alineación, y que se podían observar cómo pasaban de manera vertical precisamente cerca de la cámara. También de manera muy circunstancial, la gente de estos lugares no se dio cuenta hasta que pudo revisar las cámaras, precisamente las imágenes, y notar entonces este extraño fenómeno, Yerriot. ¿Qué es lo que ocurre más o menos con el fenómeno de los orbs? Que supuestamente serían manifestaciones de alguna manera de espíritus que se manifestarían, digamos, en estas esferas de colores, que sin duda alguna también es un misterio bastante particular y que se ve con este tipo de cámara. ¿Cómo se llamaba la cámara, mi querido Nolosí? La cámara Yarriot, el modelo es WheelCam Innovation, es una cámara, de hecho no tiene mucha, o sea, a simple vista no parece la clásica cámara, digamos, es más bien como una de video me refiero, es más bien una suerte como más de cámara fotográfica con un visor más bien plano, pero que sin embargo tiene una resolución bastante clara, mucha nitidez, y sobre todo que utiliza esta tecnología de visión nocturna, Jerry.
Habría que ver si es que este es el tipo de cámara que yo mencionaba hace un instante, que esta cámara que tiene esta suerte de propiedad, puesto que ver si todavía sigue en el mercado. Sería interesante hacer experimentos con este tipo de maquinaria que nos pudiese ayudar a enfocar nuestros cielos. Yo creo que sería un experimento súper interesante. Exacto. Son, como te menciono, son cámaras más bien que se usan en el ámbito del cuidado y de la vigilancia de lugares donde existen animales o de vigilancia para lugares como parques o bosques. Entonces a lo mejor puede que estén acotadas más bien para ese uso y para precisamente para ese tipo de trabajos en específico. Habría que investigar un poco más. Sin embargo, son bastante interesantes las imágenes, ya que muestran o dan prueba de cómo estas luces o luces, no podríamos llamarle objetos netamente, aparecen muy cerca de animales y de zonas de bosques, por ejemplo. Esto nos lleva también a hablar acerca del fenómeno de los ovnis invisibles, ¿cierto? Este tipo de fenómenos que de alguna manera son objetos que no van a reflejar, no reflejan luz, ¿ok? No reflejan luz ni tampoco proyectan luz. Y que son, de alguna manera, no podemos nosotros con nuestra propia visión, con el ojo humano, no podemos, digamos, captarla, puesto que no está bajo ningún espectro luminoso. Recordemos que nuestros ojos funcionan captando y nuestro cerebro después interpretando lo que son las longitudes de onda, y existe cierto fenómeno ufológico en donde no existe este tipo de, o mejor dicho, no son vistos o no tenemos nosotros la capacidad de poder ver y observar el objeto in situ. Distinto es con una cámara o con cámaras, digamos, como bien mencionaba yo hace algún momento, que tenga, digamos, esta grabación infrarroja o night shot. Algunas cámaras tienen, digamos, este tipo de visor, o mejor dicho, este tipo de tecnología y de capacidad que de alguna manera el ojo humano no puede o no está entrenado, no tiene, digamos, esa capacidad para poder ver de noche. Este tipo de cámaras, estas cámaras infrarrojas, lo que hacen y ayudan mucho es a captar espectros de luz que de alguna manera nuestro ojo o el ojo humano no puede visualizar. Esto dio luces a lo que es el fenómeno de los ovnis, entre comillas, invisibles, ¿ok? Que serían naves que de alguna u otra forma no estarían, no emitirían, digamos, luz o no emitirían, digamos, longitudes de ondas que un ojo normal o una cámara normal puedan captar. Este tipo de cámaras son las cámaras que de alguna manera son las que se usan para captar espectros en cuanto a las temperaturas de los océanos, por ejemplo. ¿Okay? Esto los reflejan después a través de colores, ¿cierto? Siendo los colores colores más fuertes, a lo mejor colores más cálidos, ¿okay? ¿Y por qué? Porque de alguna manera estos visores lo que van a hacer es captar el espectro infrarrojo, rayos X o rayos gamma, ¿cierto? O la luz ultravioleta. De hecho, sin ir más lejos, mi querido Nolosí, también recordar a nuestros podcast escuchas de que en nuestro mundo, en la Tierra, existen seres, y en este caso insectos, que pueden ver y reaccionan a lo que es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nosotros no podemos verla, ¿cierto? Nosotros con nuestro ojo humano no la podemos ver, pero sin embargo, por ejemplo, las abejas, se han hecho experimentos donde ellas sí pueden ver este tipo de espectro, ¿ok? Lo cual nos habla mucho en cuanto a de que podemos nosotros desarrollar y existen, digamos, tecnologías que puedan captar espectros de luz que de alguna manera, o longitudes de ondas que nuestro ojo humano y de alguna manera nuestras cámaras convencionales no los pueden hacer. De hecho, este fenómeno de los ovnis invisibles es un fenómeno que de alguna u otra forma, de alguna manera ayuda mucho a lo que es la comprensión del fenómeno como un fenómeno nuevo, ¿ok? Que está ocurriendo en nuestros cielos. Es decir, que cámaras que de alguna manera pueden ser interpretadas o interpretan la luz o las longitudes de ondas que de alguna u otra forma nuestro ojo humano puede captar, no los ven, pero que a ojos de una cámara infrarroja, ¿cierto? O que pueda detectar cualquier tipo ya sea de longitud de onda, sí lo puede ver, ¿ok? De hecho hay muchas filmaciones en la NASA, o mejor dicho en el espacio, en donde
ocupan cámaras normales y aparentemente no se ve nada, pero cuando ocupan cámaras infrarrojas se logran ver, digamos, ciertos tipos de fenómenos que están ocurriendo en nuestro espacio. Y no solamente en el espacio también pues, se puede ocupar eso. De hecho, en el caso de Gesdalen, que nosotros hablamos en alguna oportunidad, ocurría mucho ese fenómeno que de repente a simple vista no se podía ver o no se podía captar nada en la noche, pero a ojos o mejor dicho, bajo la visión de una cámara infrarroja, se podían captar ciertos fenómenos lumínicos que a ojo desnudo no se podía ver. Es un fenómeno sin duda alguna que es digno de alguna manera de mencionar, y que también a futuro, en el caso de hacer nuevas expediciones ufológicas, se tendría que tomar a consideración en cuanto a también tener distintos tipos de registros con distintos tipos de longitudes de ondas, por así decirlo, puesto que al parecer el fenómeno no se está dando solamente en esta realidad, sino que también tiene, digamos, esta otra arista que no es menor. Así es entonces, Yarriot, como la tecnología precisamente infrarroja, como bien mencionabas tú, ha sido un gran avance en cuanto a las cámaras y este proceso de imagen con mayor nitidez y sobre todo para captar entonces imágenes que precisamente como mencionabas hace un momento a los humanos no son visibles. Esta tecnología precisamente infrarroja también está adecuada a la tecnología militar, más precisamente los aviones de uso militar, mi querido Yarriot. Es importante entonces mencionar cómo en el año 2007 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó un video de un avión caza que en el año 2004, cerca de la ciudad de San Diego, grabó un extraño objeto a través de las cámaras infrarrojas precisamente que estaban integradas en el equipo de control de esta nave. En la narración se puede escuchar a los dos pilotos cómo hablan del supuesto dron que estarían observando en un primer momento para sus ojos precisamente, pero luego de notar unos movimientos bastante extraños y sorprendidos como este objeto volaba en contra del viento y también rotaba en su propio eje, probablemente sin esta tecnología, Yarriot, el objeto hubiese pasado desapercibido ante los ojos de los pilotos. Sin embargo, este tipo de movimiento que se observaba era bastante extraño y no cuadraba o no se podía encasillar entonces como la que haría un dron como los que conocemos el día de hoy. Cabe destacar, mi querido Yarriot, que pudimos investigar que entre los años 2007 y 2012 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos financió un programa denominado Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales, cuyo objetivo era precisamente verificar los informes de avistamientos OVNI, y el programa fue, digamos, entregado puesto a disposición precisamente de Bigelow Aerospace. Como ustedes conocerán o ya se recordarán más bien, esta es la empresa de Robert Bigelow precisamente que ha hecho este multimillonario para precisamente los estudios de la ufología. Es importante decir el dato de la cantidad de dinero que se entregó a la empresa de Bigelow, que fueron nada más ni menos que 22 millones de dólares para el uso precisamente de recursos del Estado para la investigación de estos fenómenos. Un dato no menor, mi querido Yarriot, ya que estamos hablando de que el gobierno estadounidense estaba poniendo una gran cantidad precisamente de dinero, que aunque el proyecto ya se cerró, sigue siendo bastante interesante cómo se entregó esta gran cantidad de dinero para la empresa precisamente de Bigelow. Exactamente, y una cantidad no menor, 22 millones de dólares. Una cantidad para una temática que de alguna manera el gobierno norteamericano ha negado siempre la existencia del fenómeno OVNI. Eso hay que hacer un hincapié, puesto que no es menor la cantidad de recursos que se entrega. Vamos a dejar precisamente el link de esta observación desde un documento desclasificado precisamente hace muy poco tiempo, a pesar de que sucedió a principios de la década de 2000, donde se puede observar a través de la cámara infrarroja de este avión caza cómo el objeto realmente es bastante interesante, cómo va rotando y a una alta distancia va, digamos, provocando esta sorpresa en los pilotos, que gracias precisamente a esta tecnología pudieron observar este extraño objeto del cual no se supo mayormente, pero que sin embargo calzó precisamente bajo los estudios que se realizaron bajo el programa que se entregó precisamente a Bigelow Aerospace.
La tecnología militar, amigos, es una tecnología que hoy en día, desde el ámbito precisamente militar, ha sido usada precisamente para observar los cielos, así como ayuda, digamos, para algunos investigadores del fenómeno ufológico, han podido tomar esta capacidad de cámaras infrarrojas para tener observaciones en vigilias o jornadas de observación precisamente de los cielos con digamos, con un profesionalismo en cuanto a la toma de imágenes y nitidez mucho más avanzada de lo que conocíamos hasta algunos años. La más usada, según la investigación que estuvimos haciendo, Yarriot, es una que actualmente es conocida como la Yukon Night Vision. Es una cámara que es de un modelo monocular. Ustedes la pueden buscar ahí en Google, incluso la pueden googlear y buscar. Es una cámara muy, muy profesional realmente, de mucha alta tecnología, que tiene una capacidad de resolución y alcance muy muy alta, y que también ha sido o es conocida también como una de las llamadas de la tercera generación de uso de cámaras. Realmente son cámaras muy muy costosas, Yarriot, porque precisamente son ocupadas para el ámbito militar. Sin embargo, algunos investigadores que tienen acceso a ella la han podido usar precisamente para las jornadas nocturnas e incluso hacer la comparación con una cámara tradicional a una cámara con este tipo de tecnología infrarroja. Y ha sido la sorpresa grande que se han llevado, porque la misma imagen, en la misma toma, en la misma hora, muestra objetos en una de ellas y en otra un cielo completamente limpio. Mencionamos, o sea, son cámaras que son de alta tecnología, sin embargo son bastante costosas, mi querido Yarriot. Sería interesante en algún momento tener acceso a ellas y poder hacer una visión, vigilias que tengan que ver con cámaras infrarrojas, porque a estas alturas, Yarriot, son cámaras que se hacen imprescindibles para la observación nocturna y de intención, digamos, de vigilia precisamente. Exactamente, mi querido Nolosí. Cada vez, de hecho, los investigadores en terreno debiésemos, de alguna manera, llevar, o mejor dicho, empezar a invertir en lo que tiene que ver con maquinaria, o mejor dicho, cámaras que de alguna manera permitan recorrer y de alguna forma también tener todo el espectro posible en cuanto al fenómeno per se, ¿ok? Acá hemos hablado, de hecho en nuestro capítulo anterior, cuando hablábamos sobre la parufología, o en el capítulo también que de la teoría de la distorsión, hablábamos también del fenómeno y abríamos la puerta un poco a este tema de la interdimensionalidad, por así llamarle, en donde hacíamos hincapié a la incapacidad o la limitancia estrictamente humana que se nos presenta en cuanto a nuestros sentidos, ¿okay? Si hablamos de naves, o hablamos de maquinaria o seres que vienen de otra dimensión, vamos a estar ligándonos a una realidad que nosotros no conocemos ni tampoco comprendemos. Tal vez esta tecnología o estas cámaras, de alguna otra forma, tanto la infrarroja o la cámara, digamos, de visión nocturna, ayudan a lo mejor a ver un espectro de la realidad que nuestra vista, nuestro ojo, nuestro sentido común no está percibiendo. Por ende, una investigación hoy en día, creo yo, que tendría que tener, una investigación de campo, tendría que tener, digamos, esta facultad o esta posibilidad de alguna manera, tener este tipo de herramientas que de alguna manera ayudarían a tener nuevas observaciones a un fenómeno que hoy en día tenemos imágenes, ¿cierto? La clásica imagen de esta esfera plateada que vuela en los cielos, pero también podemos tener otro tipo de fenómenos como el que ocurre en Hessdalen, ¿cierto? En donde claro, o sea, es imprescindible el uso de esto. Exacto, imágenes de esferas de colores que no son detectadas con el ojo humano. Exactamente, mi querido Yarriot. Se hace imprescindible, como mencionaba yo hace un rato, el uso de esta tecnología para uso de campo, sobre todo si ustedes quieren ir a hacer alguna vigilia o tienen algún grupo de reunión. Sería interesantísimo tener esta tecnología a mano, aunque es muy costosa. Hoy en día, con las aplicaciones que conocemos, que existen y que están a disposición de nosotros, podemos encontrar algunas apps que nos entreguen esta tecnología, aunque por supuesto son deficientes en realidad a lo que sería una cámara
más profesional y que tenga esta característica realmente hecha per se para el uso de la tecnología infrarroja. Sin embargo, Yarriot, estuve investigando directamente en la Google Play y encontré por ahí algunas, una en específico que fue incluso que tiene algunas referencias por algunos, más que investigadores, por personas que son conocedores de cámaras y de la imagen. Así que les prometemos también ahí a través de nuestras redes sociales, les voy a mandar el nombre de la aplicación, que sería dentro de las que encontramos, sería la mejor que podían usar. Yo la estuve probando, de hecho, toma infrarrojo y también graba, o sea, toma fotografía y toma video. Es bastante acotada, por supuesto, digamos, su capacidad, pero digamos que dentro de las alternativas como para comenzar sería una muy buena, así que ahí se las vamos a dejar en nuestro Twitter y en nuestro Instagram para que también puedan tener acceso a ellas y, quién sabe, usarla y poder encontrar alguna imagen en los cielos. Es muy importante, Yarriot, como tú comentabas, todo esto de las imágenes y de la tecnología, del uso de la tecnología para poder captar el fenómeno. Es irremediablemente uno recuerda de inmediato lo que sucedió, como lo vimos en un capítulo completo, con el fenómeno que se ocurría en Noruega, en el Valle de Hesdalen, donde, Exacto. bueno, no solo hablábamos de las cámaras que estaban ahí a disposición de los investigadores de la comunidad que vive en el valle, e incluso de la comunidad también estudiantil con la que se apoyó este fenómeno y esta investigación. Recuerden que hasta el día de hoy en Hesdalen.org ustedes se pueden meter y pueden observar imágenes. De hecho, yo estuve viendo, ya hay imágenes del 2019, Yarriot, unas 4, 5, 6 por ahí imágenes de fotografías que han sido tomadas de estas extrañas luces que aparecen en Hesdalen con estas cámaras que están de manera constante grabando o monitoreando día y noche. En ese caso, Yarriot, los software, las cámaras, los radares, los sensores fueron parte importante de la investigación y hasta el día de hoy lo siguen siendo. Ahí tenemos incluso la clásica fotografía que fue tomada también en video de este objeto que se subdividió de alguna manera y que también fue tomado en fotografía. Ahí se hace importante, entonces se hizo muy muy importante cómo la tecnología logró apoyar esta investigación y la fotografía precisamente de este último objeto, que en algún momento también lo subimos a nuestras redes sociales, mostraban precisamente el espectro del mismo, el cual se usa para mostrar la medida y la densidad del cuerpo. Así que es muy muy interesante, al menos en este caso, recordar cómo la tecnología se puso totalmente a disposición de un fenómeno que hasta el día de hoy se sigue manifestando en Noruega, Yarriot. Exactamente. Bueno, la razón de este capítulo de Nave Nodriza va 100% ligado a lo que tiene que ver con los avances tecnológicos en cuanto a lo que tiene que ver con las cámaras portátiles y en rigor como herramienta en la investigación ufológica. Obviamente acá no estamos nosotros fijando o estamos apuntando más que nada a una investigación ufológica científica clásica, por así llamarla, ¿cierto? Una ufología que de alguna manera llama al terreno a buscar de alguna forma, como ocurre, como bien dices tú, mi querido Nolosí, como ocurre en Hesdalen, en donde ahí se están ocupando herramientas físicas y científicas reales, ¿ok? Sin embargo, mi querido Nolosí, también me atrevería a decir que el uso de este tipo de tecnología nos podría acercar sin querer a un estudio del fenómeno desde la paraufología, por así llamarlo, puesto que se abre la posibilidad de detectar a lo mejor tecnología extraterrestre o interdimensional, en el sentido de que este tipo de cámaras permitirían detectar, digamos, estas longitudes de onda o estos fenómenos probablemente tal que de alguna manera no se pueden captar, digamos, de manera normal en una investigación de terreno convencional. Por eso es necesario y se hace ya de manera, o mejor dicho, es necesario, digamos, disponer con este tipo de temas como para poder tener un registro, ¿ok? Tal vez
no vamos a tener la certeza o vamos a resolver, digamos, el misterio del fenómeno OVNI, pero sí podemos llamar y tener registro para que se puedan seguir investigando nuevos aparatos o nuevas tecnologías que nos ayuden a ver y entender, digamos, este fenómeno que a lo mejor se está dando en esta realidad o tal vez en otra. Y lo que estamos viendo nosotros puede que sea también el reflejo o un intento de comunicación desde el punto de vista interdimensional. O sea, eso yo creo que son teorías y son factores que de alguna u otra manera están de la mano de la ufología, de la paraufología, o también de la teoría de distorsión, ¿por qué no? Exactamente, mi querido Ayarriot, el tema da para bastante. Hemos tratado de abordar sobre todo cómo ha ido evolucionando las imágenes, la toma de imágenes, la calidad de la tecnología precisamente, y cómo se ha ido acercando precisamente a no solo investigadores, sino al público en general. En la actualidad, precisamente, mi querido Ayarriot, ya para todos es conocido el uso de drones para uso en diferentes áreas de la vida, y lo que hemos podido también investigar en este capítulo es precisamente que estos aparatos también han sido parte de encuentros casuales de alguna manera con algunos objetos, algunas luces, sobre todo filmadas a gran velocidad, que han sido parte de algunas investigaciones y que han sido muy ampliamente utilizados, ya que recuerden que son este tipo como de aviones pequeños que logran tener de alguna manera encuentros con estas entidades o con estas luces. Estos objetos realmente lo que ocupan es una cámara que es capaz de captar varios espectros de la luz, muchas veces llegando a tomar hasta 6 bandas espectrales, es decir, no solo es la calidad de la imagen de alta definición, sino también el espectro de luz que alcanzan a tomar, incluso la cantidad de cámaras con las que están habilitadas este tipo de objetos llamados drones, y que también hasta al día de hoy, están siendo utilizados de manera muy común, lo que fue a su tiempo las cámaras portátiles con las que abrimos este capítulo. Hoy lo podrían ser los drones. Uno de los casos más importantes que encontramos en el 2016 en Utah, Estados Unidos, un objeto que pasó a una velocidad de alrededor de 11.000 kilómetros por segundo, captado por cineastas precisamente que estaban en una zona haciendo algunas tomas para su película. Lograron captar este tipo de objeto muy interesante. Vamos a dejar el link para que también lo puedan observar. Un encuentro de un objeto muy grande que pasa por enfrente prácticamente de este dron, y uno de los últimos que está siendo investigado porque sucedió este año y que algunos a lo mejor ya lo conocen porque ha sido ampliamente difundido, fue captado también en España, mi querido Yarriot, por un dron con un objeto que se calcula al menos viajaba a 300 metros por segundo, un objeto de forma cilíndrica alargada, que pasa haciendo una especie de curva a unos al menos 20 metros más o menos cerca del dron. Fue interesante porque de esta manera los investigadores españoles hicieron con el Google Earth, tomaron más o menos la ubicación de dónde nacía o de dónde salía este objeto, que parecía emerger como desde unos arbustos o una cueva directamente cercana en la montaña, y pudieron entonces hacer más o menos el cálculo desde dónde provenía este objeto. También lo vamos a dejar ahí en una descripción para que ustedes puedan observarlo, pero sin lugar a duda esto demuestra, Yarriot, que actualmente la tecnología está siendo cada vez más, mostrándonos cada vez más pruebas al menos de estos extraños objetos que incluso, Yarriot, podrían o amplían más bien la visión del fenómeno como extraterrestre, sino también nos podrían acercar a teorías que tengan que ver más, como dices tú, con teorías que tienen que ver con la interdimensión, o incluso con teorías que tengan que ver más con la energía, y que a lo mejor fueran fenómenos más cercanos o más terrestres de lo que creemos, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy. Primero que todo, agradecerle a cada uno de ustedes por escucharnos, ¿cierto? Un llamado a todos nuestros nuevos podcast escuchas a
inscribirse, suscribirse a nuestra cuenta en iVoox, ¿cierto? O en todas nuestras plataformas, ya sea Spotify, ya sea Spreaker, ya sea iVoox o la podcast de Apple, ¿ok? Así que el llamado es eso, agradecerle a todos por el cariño y las muestras de afecto y la colaboración que hemos tenido siempre en todas nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o como también en Twitter. Agradecerles de antemano y nada, nos estamos viendo en una semana más en un nuevo capítulo de Nave Nodriza con un nuevo interesante tema. Espero que este ha sido de su agrado. Mi querido Nolosí, ¿algunas palabras de cierre? Exactamente, mi querido Yarriot, y invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en Instagram, como ya decíamos al inicio, en nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1. Ahí estaremos atentos a sus comentarios. Estamos muy emocionados de lo que va a seguir adelante con temas muy, muy interesantes, tanto como el del día de hoy. Así que los esperamos para que sigan estando con nosotros en esta nave nodriza, siendo tripulantes. Nosotros estamos encantados de que la nave nodriza siga creciendo cada día más. Y recuerden, amigos, que en nave nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.